6:35 de la mañana, regresamos con más de Primera Página para revisar la actualidad internacional y qué ha sido lo más destacado en estas últimas horas en el mundo. Citamos el caso particular de Argentina, porque después de 6 meses desde que Milei llegó al poder como presidente de la nación, ha sido aprobada su primera ley, la más ambiciosa, aunque con muchas modificaciones. Lo cierto es que busca avanzar en la desregulación de la economía argentina. Sobre esto vamos a consultar con nuestro invitado esta mañana. Se trata de Tobías Belgrano, es consultor político, está conectado con nosotros desde la ciudad de Buenos Aires para que nos explique el contexto y lo que sucedió durante la jornada de este miércoles a las afueras del Congreso argentino y luego dentro ya con el debate que pudimos conocer el resultado a altas horas de la noche. Buenos días, estimado Tobías. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias al equipo de Primera Hora por invitarme. Muchísimas gracias por atendernos. Quisiéramos consultarte, tras estos 6 meses del gobierno de Milei, ¿qué significado tiene la aprobación de la ley Bases? Además, el impacto político, económico y social que tiene con lo que hemos visto en las noticias. Bueno, la jornada de ayer, además de toda la espectacularidad con la que se caracteriza la política argentina, contó con grandes impactos que va a tener esta ley para no solo la economía, sino también la política argentina. Hubo un cambio de dinámica en el gobierno los días previos a la votación en el Congreso. Recordamos que en el Senado Nacional están representadas las provincias, que de esas provincias responden a los gobernadores. En general, los senadores tienen mucha disciplina partidaria y responden a su gobernador local. En los días previos a la votación de la ley Bases hubo una fuerte negociación por parte del exministro del Interior y ahora jefe de gabinete Guillermo Francos para negociar el minuto a minuto de esta ley y el artículo por artículo mediante distintos intercambios políticos que se dan, como suele ser en la Argentina, de obra pública por votos en el Congreso. Eso se dio hasta el último momento del día de ayer y es un cambio en el perfil del gobierno, porque hablamos de un gobierno antipolítica que venía hablando sobre la casta y sobre la no negociación y sobre que los legisladores tenían que aprobar las leyes porque eran eminentemente buenas, a un proceso de mayor negociación. Y el empoderamiento de Francos tiene un poco que ver con ese cambio de perfil en el gobierno. Por el otro lado, a nivel interno en el gobierno, el cambio fuerte se dio también por la situación de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La vicepresidenta había sido muy víctima de distintos escarnios públicos donde se cuestionaba su lealtad, donde se hablaba de ella en términos muy negativos como potencial traidora o que estaba intentando, como se dice, traicionar al gobierno. Pero ayer un poco la situación a ella la benefició para hacer una muestra de lealtad a pesar de los conflictos. No es algo menor que el vicepresidente desempate la votación de una elección. Tenemos el caso histórico de esta ley tenga luz verde. Sí, la ley a nivel general se aprobó el día de anoche. Va a tener que hacer una votación en particular porque la ley es muy extensa. ¿Qué pasos ahora quedan para que entre en vigor y cuáles serían los desafíos que tendría para los próximos días? Además, ¿cómo ha sido recibida en general por los diferentes sectores sociales, políticos? ¿Es general la opinión que se plasmó con las protestas que se vieron y los actos violentos, las detenciones de manifestantes que estaban allí provocando incendios, incluso en carros que se pudieron ver? Es decir, ¿esa es la opinión de todos los sectores que se oponen al gobierno de Milei? Bueno, hay sectores como siempre más dialoguistas y sectores más opositores. Los sectores más radicales fueron los que estuvieron ayer en la calle, pero de repente hay sectores más dialoguistas que no optan por una vía, si querés, de protesta violenta, pero sí están más a favor de una negociación con el gobierno porque cuenta con legitimidad popular. El que más salió beneficiado de esto a nivel actor es el mercado, porque el mercado la realidad es que está esperando que se aprobara esta ley para que Javier Milei diera una muestra de solidez política que no venía teniendo, porque la gestión estaba teniendo problemas internos y se estaba haciendo agua en muchas partes de la gestión y el gobierno pudo aprobar, pudo finalmente tener la primera aprobación de una ley importante que desregulara la economía, que era el objetivo que tenía el gobierno. Finalmente, con esto, ¿hoy pudieran darse anuncios claves en materia económica tras la aprobación de la ley Bases?
Sí, yo creo que primero va a tener que pasar por el proceso de reglamentar esta ley. Todavía hay que aprobar el articulado punto por punto. Muchas cosas se cambiaron desde ayer a la noche cuando se aprobó en general hasta hoy. Por ejemplo, el impuesto a los bienes personales, entre otros cambios que se hicieron. Pero el gobierno todavía tiene que enfrentar la difícil tarea de reglamentar esta ley, porque la puede tener aprobada, pero como veníamos diciendo, los problemas de gestión que mostró el gobierno de Javier Milei en la vida cotidiana, desde el Ministerio de Capital Humano, los escándalos que hubieron los últimos días en Argentina con, por ejemplo, la repartición de alimentos, puede ser un impedimento para el gobierno y puede ser una exigencia del mercado para decir, está bien, vos tenés la ley, tuviste la posibilidad de aprobar esta ley, ahora queremos ver cómo la implementás, qué reglas nuevas de juego ponés y si tenés la capacidad de ejecutar o reglamentar esta ley y que tenga impacto en la realidad. Bien, muchísimas gracias, Tobías, por acompañarnos y por explicarnos en estos pocos minutos lo que sucedió durante este miércoles en Argentina con la aprobación de la primera ley y estas reformas que busca el presidente Milei en su gestión. Gracias. No, gracias a usted por invitarme. Que tengan buen día.